Nos acompaña en el estudio el escritor y editor José Membrive, autor del libro El Homo Transcendente, y a quien ya saludamos. Buenas noches, José. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí en el Puente de la Luz. Para mí un placer inmenso. Bueno, ¿qué le ha ocurrido al Homo sapiens que de un tiempo a esta parte no levanta cabeza? Bueno, el Homo sapiens es un Homo escindido internamente entre la moral y el instinto. Nos enseñaron que todo lo que era bueno para el alma era malo para el cuerpo y viceversa, con lo cual nos tienen siempre en una absurda guerra interna. Entonces, una persona nos enseñaron que éramos culpables, que Eva había pecado y que nosotros teníamos que asumir sus culpas, nos indujeron el miedo. Entonces un individuo escindido solo puede dar una sociedad violenta, escindida, fracturada, y entonces de alguna manera esto no tiene mucho recorrido, y el mundo sapiens se está desplomando. Sí, porque en las últimas películas que nos están contando parece que siempre ganan los malos. Bueno, porque se fomenta la dualidad y de alguna manera el poder, uno de las claves del libro que me apareció a mí sin buscarla, era la similitud entre el poder de los animales, de los simios en este caso, y la manera de ejercer el poder de los humanos. Entonces vi un documental de simios y después un documental sobre una guerra y me pareció que estábamos imitando, estábamos reproduciendo imágenes y que no habíamos avanzado en absoluto en los millones de años, ¿no? Entonces creo que es bueno replantearse eso. ¿Sabemos ya quiénes somos y hacia dónde vamos? Bueno, lleva mucho tiempo haciéndose esas preguntas. Sí, yo creo que yo en parte aquí he indagado sobre nuestras dos naturalezas. Una, esta que evidentemente somos hijos de simios, somos animales, tenemos su poder fósil, su mentalidad que reproducimos inconscientemente. Tenemos el ego, que es el alma de esos simios, que es la fuerza, que es la necesidad de placer, aunque sea arrasando a los demás, pero también tenemos lo que llamo el sujeto lírico, que es nuestra parte luminosa, y en realidad somos un híbrido de espiritualidad y de animalidad. Entonces lo que yo propongo y lo que a mí me ha salvado un poco es hacer compatibles, es decir, el ego quiere placer y hay que dárselo, y no es incompatible el alma con el cuerpo, ni el instinto con la moral. Hay que replantearse la moral, replantearse los instintos para adquirir una coherencia. Y entonces eso nos permite mirar al otro y de alguna manera la persona entiendo como trascendente nada más que el hecho de mirar que hay otros, que no somos el centro del mundo y que aliados vamos mucho más lejos que enfrentados. ¿En qué crees, José, que nos estamos equivocando? Bueno, nos estamos equivocando en que no sabemos ver más allá de lo material, porque la espiritualidad ha estado secuestrada por unos monoteísmos, usados desde el poder para escindirnos internamente y externamente, para inocularnos la culpa, pero también la rivalidad contra los otros. No hay nada más que ver Jerusalén, que es la cuna de los tres grandes dioses,
debería de ser un paraíso y es un infierno. Y no es por la religión, sino por el uso que desde el poder se hace de la religión para evitar que evolucionemos. ¿Estamos asistiendo al declive de una civilización? Sí, sí, claro que sí. Estamos afortunadamente, pero yo creo que el nuevo mundo no se va a hacer sobre las ruinas de este, sino sobre la superación. A mí me hablaban aquí en Córdoba del grupo que está reuniendo a gente, a católicos, judíos, musulmanes, para orar conjuntamente, para hablar, porque realmente los dioses son la proyección de cada sociedad, y una sociedad más rica necesita un Dios más acogedor, más humanista que nuestro Yahvé tan cruel, que es capaz de mandar al infierno eternamente a sus hijos porque no están bautizados. Eso es una barbaridad total. ¿Quién es el homo trascendente del que hablas en tu libro y qué debemos hacer para llegar a él? Bueno, no solamente comprar el libro. No, sí, muy fácil ya. Sí, no. Es un proceso interno. El homo trascendente nace de una experiencia dura, de una experiencia de una muerte cercana, pero me remite también un poco al cuento que intercala en el libro El Conde Lucanor. Entonces, don Juan Manuel, se trata de que dos amigos tenían dos caballos que no se podían ver, vivían en una misma casa, tenían una sola cuadra y los caballos se mataban entre sí hasta que deciden echarlos a los leones, y cuando los caballos vieron que iban a morir se unieron, vencieron al león y a partir de ahí fueron amigos de toda la vida, ¿no? Entonces a mí me ocurrió también un poquito que siempre el ego, la economía está el alma y el cuerpo estaban como en guerra. Yo escribo mucha poesía y cuando escribes no tienes más remedio que ponerlos de acuerdo, porque entonces de alguna manera el secreto del homo trascendente es adquirir una coherencia interna, estar entre la gente que de verdad ama y estar buscando siempre el lugar en la vida. Trabajar por lo que gusta, que al final sale más rentable que intentar ser un tornillo del sistema. Entonces yo aquí lo que propongo es una organización paralela, no contra nadie, paralela, pero que enlace con una economía más humana, con unas empresas sociales, con una otra forma más solidaria, más entrelazada, porque de alguna manera la física cuántica ha descubierto que somos células entrelazadas de otro organismo, otro macroorganismo, y que no tiene sentido que un brazo se enfrente a otro, sino que ambos se ayuden, ¿no? Entonces he indagado en la base más profunda de mi yo, pero también en la ciencia, y a mí me ha servido mucho para de alguna manera vivir mucho más ilusionado y para creer en la condición humana. Es un libro totalmente esperanzador. ¿Crees que hemos vuelto entonces a un feudalismo tecnológico? Porque ahora ya en tu castillo, en tu casa, con el ordenador ya no necesitas salir. Claro, esa es la clave, la incomunicación. Y luego, si miras el panorama de las reivindicaciones nacionalistas, lo que se predica es volver a un feudalismo en el que unos señores dominen territorialmente, porque cuanto menor sea el territorio, menor capacidad se exige al que dirige. Entonces, ser
presidente o rey de una escalera exige menos competencia que ser dirigente de una sociedad justa, ¿no? Entonces, hay que, frente al feudalismo, hay que hacer lo que hicieron al final del siglo XIII, reunirse e inventar un nuevo mundo aparte, establecer una economía que sea amable, que permita también que fluctúen los sentimientos y que cada uno realmente, incluso aunque la economía triunfara, somos mucho más que economía, aspiramos a mucho más que a vivir con el estómago lleno. Y entonces eso, yo creo que al final hablo de una especie de revoligión que llamo, porque tenemos que apelar a un Dios que comprenda a todas las religiones, a unos políticos que prediquen la idea, no las ideologías, que son la fracturación de la idea al servicio de un grupo, y de gente que mire, como ya nos dicen los científicos, a una humanidad entrelazada en un proyecto común. ¿Cuál crees que deben ser los cimientos de esa sociedad más justa? Sí, los cimientos pasan siempre por un proceso interior inevitable de replanteamiento y por una especie de reconexión con el entorno, con gente que participe más de tus ideas. No hay que esperar a que la sociedad cambie, hay que iniciar el cambio en tu entorno, y eso es sumamente agradable porque ya hay muchísimos colectivos que están comenzando a ir un poco más allá de los indignados, porque indignado no llega uno a ningún sitio, se cabrea y está 3 meses sentado y luego vuelves porque a la indignación hay que darle el segundo paso, que es la dignificación. Y eso yo creo que van por ahí, es dignificarse internamente, decir no participo de las injusticias y no quiero ser un tornillo, vamos a intentar poco a poco, sin ir contra nadie, sin tratar de hacer grandes cosas, pero vamos a humanizar nuestro entorno. Y realmente es bonito porque empiezas a encontrarte y a conectar con gente que está en la misma onda y como que se siente uno muy bien.